Concejal Colomé tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, secretario, por cumplir con la ordenanza, no solo a través suyo, sino a la gestión y a cada uno de los funcionarios y de los trabajadores que contribuyeron seguramente para que se dé este informe detallado. No voy a ser muy extensa en mi exposición, sí por ahí poner el foco en algunas cuestiones en particular. Coincido con que esta es una dinámica que se puede mejorar seguramente y que con esta posibilidad de que se reitere en el tiempo vamos a encontrar tanto desde el Consejo Deliberante como desde el Ejecutivo mejoras posibles para poder aprovechar esta instancia que nos permite, como bien decía el concejal Puyó, hacer un seguimiento, de lo que se está haciendo y por supuesto de lo que se anuncia y también contrarrestar con los distintos elementos que tenemos como herramientas disponibles en el caso de los concejales. Bueno, en particular, respecto de sus dichos, aprovechar para preguntar, porque en 2 o 3 momentos hizo mención desde diferentes áreas a la creación del archivo histórico del Partido Azul y después mencionó, bueno, que se iba a fortalecer el archivo municipal existente. Todos conocemos la situación del archivo municipal, el grave estado en el que trabajan las personas que allí desempeñan sus tareas y la importancia que tiene ese archivo, sobre todo teniendo en cuenta algo que también se valorizó en sus dichos, que tiene que ver con los planos encontrados del ingeniero arquitecto Francisco Salamone, así que en particular nos gustaría poder conocer qué se planifica en detalle respecto de esa cuestión. A propósito de lo que compartió de Defensa Civil, es muy interesante el tema de los datos respecto de cómo muchas de esas estadísticas en realidad podrían haber sido abordadas desde un lugar, digamos, más de canalizar desde otras áreas y evitar, digamos, la utilización del 103 para situaciones que no son de emergencia. Entonces, en particular, preguntar si hay estrategias o cuáles son las estrategias que se evalúan justamente para trabajar sobre esos indicadores que tienen que ver con herramientas concretas de nuestros ciudadanos. Cuando enumeró varias de las cuestiones vinculadas a los IPA, que bueno, seguramente en otros momentos podremos detallar, porque además por ser sinceros en este bloque y lo compartíamos en el momento del receso, hay mucho para desglosar de sus dichos y para poder después consultar, pero bueno, en particular nos gustaría saber las características del acuerdo, del convenio, de la situación planteada respecto de Banco Provincia en el CIPA para los camiones de caudales. Estaría bueno conocer, digamos, cómo es esa articulación y la utilización de ese espacio. A propósito del programa de déficit habitacional, que en realidad sabemos que importa y mucho a nuestra comunidad, porque si algo tenemos de alta demanda es justamente la cuestión habitacional, bueno, un poco la fecha de implementación, la cantidad de beneficiarios que se proyecta, digamos, que impacte, ¿no? A lo largo de este año, digo, no mucho más profundo que eso, al menos en un primer año de gestión. Y después, en particular, coincido con usted, señor secretario, en que las respuestas podrían haber sido mejor presentadas. Entendemos que es una primera instancia y nos llamó la atención, incluso yo me había apuntado acá cuando se respondía respecto del arreglo de calles, que bueno, llamaba un poco la atención esto de debido a problemas hídricos que afectan distintos puntos de la localidad y los constantes fenómenos que se han registrado, no se ha podido establecer un cronograma de trabajo, ya que las tareas fueron para dar solución a los conflictos. Esto es, lo cito textualmente porque el secretario no hizo lectura y eso acordamos para que esto sea más dinámico, pero bueno, en su informe dio algún detalle más. Realmente nos gustaría tener un cronograma, porque entender primero esto, ¿no? Siempre intentamos hablar de localidades y no de localidad, para poder incluir también a Cacharichi, Yari, 16 de julio, además de la ciudad cabecera. En segundo lugar, que más allá de las inclemencias del tiempo, de la época del año que por supuesto se entiende hay desmejoras climáticas que afectan una proyección de trabajo, la proyección debe existir, seguramente existe y la queremos conocer porque en la demanda de los vecinos siempre está bueno tener cómo se establecen esas prioridades. Lo mismo en el sentido del bacheo, que se dio algún anticipo más en el informe de gestión que en las respuestas que se plantearon a nuestras preguntas, donde no consideramos que haya sido respondido en detalle lo que se solicitó, por lo cual sería importante poder contar con una mayor especificidad respecto de los recursos, la planificación, el avance aproximado, más allá de las contingencias que se saben pueden aparecer, pero que en realidad es importante que estén, para esto, ¿no? Para el control de lo que así como se presupuesta y seguimos ese presupuesto durante el año, es muy importante también de la planificación, hacer el seguimiento y el replanteo en particular. Después, algo que
Personalmente me preocupó como integrante del Comité Hídrico, del Comité de Asuntos Hídricos, donde represento a este Consejo Deliberante, pero creo que a muchos nos pasó lo mismo, poder allí hacer la pregunta de por qué a la hora de reunirse el señor Intendente con autoridades de la Dirección de Asuntos Hídricos de provincia, que es una instancia realmente muy valiosa, teniendo en cuenta la situación hídrica del Partido de Azul, ¿por qué no se consultó al comité específicamente, que incluso lo integra la arquitecta Cecilia Martínez, secretaria de Obras y Servicios Públicos, que siempre participa y tiene excelente predisposición, antes de hacerle un pedido a las autoridades de la Dirección de Hidráulica, que nada tenía que ver con lo que se estaba proyectando en el comité, en el sentido de que siempre que se planifica el impacto, digamos, o el avance de las obras, estamos evaluando, bueno, obviamente esto, ¿no? Si se hace una obra en un lugar del partido, aguas arriba, impacta aguas abajo. La verdad es que la publicación y las declaraciones del intendente respecto de pedir una obra del Cañadón de Gutiérrez, cuando no se estaba hablando previamente de un trabajo de desmonte aguas abajo, generó una enorme preocupación y muchas consultas de los cacharienses respecto de esto. Entonces, digo, desde ahí, como en el informe, en la pregunta, cuando responden respecto de la cuestión de hídrica, plantean textualmente bien planificado, un plan bien planificado y consensuado con toda la comunidad del partido. Bueno, nos parece fundamental que utilicemos los organismos que tenemos, que son asesores del intendente, que en realidad están para colaborar y sobre todo para llevar tranquilidad a la comunidad, porque no tenemos por qué generar este tipo de preocupaciones cuando en realidad lo que se estaba planificando era otra cosa y porque cada reunión que se tiene con cualquier autoridad es importante, entonces esto, ¿no? Consultar el porqué y más que nada a través suyo el pedido al intendente de esta consideración. Después, pasando a otro tema, en la movilidad integral, que la verdad que en el documento que se nos manda a nosotros se hace una descripción, más allá del continuará, se hace una descripción, digo, detallada, cuasi clase magistral, pero bueno, estaría bueno saber, digo, cuándo se va a implementar, o sea, en qué etapa estamos, si es el inicio y hasta cuándo, poder un poco entender los plazos de ese plan, en donde, bueno, se plantea justamente la prioridad de las personas en cuanto a la transitabilidad y la movilidad, y bueno, y es algo que a nosotros todavía nos deja dudas, incluso respecto de la obra de la rotonda, frente a la portada del Parque Municipal, donde se responde, bueno, por qué o cuál es el marco legal por el cual el Ejecutivo toma la decisión sin considerar el aporte del Consejo Deliberante, y digo, es válido lo que se plantea, pero bueno, sí existe la preocupación real y estaría bueno saber cuáles fueron los datos o las bases sobre las cuales se estudió, digamos, hablando de movilidad y hablando de siniestralidad. Bueno, obviamente ahora que además estamos pasando el observatorio vial, me parece de relevancia y es una preocupación realmente importante de muchos vecinos, no solo nuestra. Pasando al Instituto Mixto en particular, allí decir que si bien se realizaron 3 reuniones muy importantes, que siempre aportan, creo que a esta altura, y creemos, digo como bloque, que a esta altura corresponden que se informen las acciones concretas en el marco de una planificación, que es lo que hemos charlado con los diferentes representantes del sector, se espera para poder avanzar en concreto con las distintas etapas que se anunciaron y en particular apuntar que respecto del ente mixto, del Instituto Mixto de Turismo, no tenemos una ordenanza creada, hay que crear una ordenanza, no es que hay que modificar, porque no existe un antecedente en este municipio, más allá de alguna intención de articulación en ese sentido. Puntualmente en la referencia 16 a una pregunta que se hace sobre la seguridad y el bienestar de los jóvenes, preguntar qué otras opciones se están teniendo en cuenta, qué otras acciones y políticas se están evaluando, implementar, más allá de aquellas que tienen que ver con personal policial, porque se responde eso desde una mirada totalmente de la seguridad, de personal policial, pero en ningún momento hace un abordaje porque entendemos que la seguridad y el bienestar de nuestros jóvenes no solo tiene que ver con una cuestión de articulación con las fuerzas de seguridad, sino sobre todo con otras cuestiones
que hacen a la mejora de espacios y de alternativas y de oportunidades y de acompañamientos de otro tipo para ese sector de la comunidad. Y también nos gustaría muchísimo, ya que mencioné el plan de seguridad, que también aparece en las respuestas con referencia 12, y usted hizo una mención en particular, bueno, un poco conocer en profundidad el detalle de ese plan de seguridad para poder seguir la implementación. Sería muy valioso poder contar con eso. Y por último, porque no lo voy a hacer más largo que esto, creo que después vamos a tener otras instancias para poder seguir analizando la información que se nos prestó. Y también esto, ¿no? En la dinámica que se está planteando y que seguramente mejoraremos, también está bueno que no todo quede para una posterior respuesta dentro de 15 días por escrito, sino que, digo, aquello que se pueda, se responda. Nosotros preguntamos por la estrategia y la planificación para poder mejorar la situación económica financiera actual. Estamos a punto de tener una revisión de cuentas el próximo lunes y en la rendición queda claro, ¿no?, lo que todos dijimos durante la campaña: 3.000 millones de pesos de deuda. Usted claramente lo dijo, no voy a rendir cuentas por una gestión anterior, sí por la que estoy llevando adelante, pero al comenzar su informe de gestión fue muy claro en cuanto al déficit estructural, al déficit de todo lo que son los organismos, los procedimientos internos, del organizacional, de los recursos. La verdad es que uno repasa muchas de las áreas que usted mencionó y dio detalle, y bueno, realmente digo, ese déficit es preocupante. Nosotros creemos en la respuesta que se nos dio, se dan solo dos argumentos. Uno es la modificación de la matriz tributaria, entendiendo que la incorporación de la llamada tasa esencial es modificar la matriz tributaria. Ya lo hemos conversado, no voy a ahondar más en detalle. El otro día con el intendente, los presidentes de los distintos bloques planteamos nuestra postura respecto de eso y entendemos que, bueno, trabajar en la matriz tributaria es mucho más que la creación de una llamada tasa esencial, que para nosotros es un impuesto encubierto. Pero además de esta cuestión que plantean, hablan de que se gestionaron fondos de origen nacional que iban a tener un impacto de forma positiva durante el ejercicio 2023. Entonces resulta medio confuso cuando hablamos de una gestión, o sea, somos una gestión actual, no somos una gestión pasada. Cuando hablamos de las estrategias presentes, hacemos mención a aportes del año 2023 y nosotros nos preguntamos, ¿y el 24? Y en el 2024, ¿cuáles son las estrategias económicas, financieras, de mejora de la administración pública? Que para nosotros no pasa solo por esa cuestión. Pero bueno, y además, sobre todo, dirigiéndome al señor secretario, teniendo en cuenta que estamos hablando de que en las áreas estratégicas y sobre todo en el área más estratégica, ¿no?, que tiene que ver con el déficit municipal, tenemos al mismo funcionario que estuvo en la gestión Bertelis. Entonces, bueno, si el funcionario es el mismo, que es el señor Agustín Carús, ¿cuáles son las estrategias diferenciales que nos van a permitir salir de esta situación de complejidad? Sobre todo porque, bueno, entendemos que es imposible los mismos resultados, no solo con los mismos procedimientos, sino también con las mismas personas, y teniendo en cuenta que hasta el ex secretario de gobierno de Bertelis encontró un refugio en el ente descentralizado como jefe de compras donde fue designado. ¿Qué es más? Hablando de ente descentralizado, recuerdo, a propósito de las calles de tierra, sería muy bueno que nos expliquen cómo se va a trabajar con las calles de tierra. Usted mismo lo mencionó en el informe que hizo al iniciar, de que se habían hecho cargo de nuevo de las calles de tierra. La incorporación de la responsabilidad del Ejecutivo, o sea, la incorporación, digo, al ente descentralizado, de la responsabilidad de tener que trabajar y asumir las calles de tierra de todo el Partido de Azul, fue una modificación que se hace a la ordenanza que crea el ente descentralizado desde la ley de presupuesto. Un presupuesto que sabemos muy bien cómo se trató, sobre tablas, de la peor manera, con la conformación anterior, y ahora nos hacemos cargo. En realidad el ente descentralizado es municipal, digo, tiene funcionarios municipales. Entonces la pregunta concreta es, bueno, ¿cómo se va a trabajar con las calles de tierra con una modificación que ustedes mismos trabajaron y, por supuesto,
produjeron y que ahora parece ser de complejidad en la aplicación. Así que estaría bueno poner blanco sobre negro y finalmente si esos fondos destinados a las calles de tierra que todavía no llegaron al ente descentralizado van a llegar o no, o si el Ejecutivo definió no aplicar la ordenanza que modificó y hacer esta cosa de otra manera. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente, por este espacio y bueno, agradezco las respuestas que puedan darse al respecto.